Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos en esta tercera mesa de nuestra segunda jornada del coloquio de investigación en estudios de la imagen. Gracias también a los que nos han seguido durante toda la mañana. Esta mesa sobre lo sagrado, materialidades, objetos y devociones tiene una primera ponencia sobre una aproximación medial a los objetos y atavíos emplumados de los Andes centrales. Las expositoras son Paula Dittborn, que es artista visual y doctora en estudios americanos por la Universidad de Santiago de Chile. Actualmente es académica del Magíster en Estudios de la Imagen y dirige la licenciatura en Teoría e Historia del Arte. María Eugenia Ruiz es licenciada en Artes, con mención en Teoría e Historia del Arte, es magíster en Estudios Latinoamericanos y candidata a doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Chile. En este momento es académica de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchas gracias a las dos por acompañarnos y las escuchamos. Muchas gracias. Voy a empezar yo. En esta presentación abordaremos los avances de investigación de la colección de arte plumario de los Andes centrales prehispánicos del Museo Chileno de Arte Precolombino, como parte del proyecto desarrollado a partir del año 2021 por las investigadoras Isidora Cepeda, Paula Dittborn, María Eugenia Ruiz y María Jesús Tardones, denominado Atavíos, Objetos e Imágenes Emplumadas en las Culturas Andinas. Aprovechamos de agradecer al Museo Chileno de Arte Precolombino y a su equipo de colecciones por su buena disposición y cooperación con la investigación. Siguiente diapositiva, Paula, gracias. Respecto al estudio del arte plumario en el contexto de los Andes centrales, existen pocas publicaciones e investigaciones, siendo quizás la más destacada por su amplio alcance, tanto a nivel de análisis como de colecciones abordadas, la investigación publicada en el año 2012 por Heidi King, en colaboración con otros especialistas, a partir de la cual nuestra investigación toma los antecedentes que voy a describir a continuación. El conocimiento que se tiene del arte plumario prehispánico de los Andes centrales es de carácter limitado. Los cronistas españoles no refieren a su producción de manera detallada, existen pocas piezas en relación a formatos de amplio desarrollo como el textil o la cerámica, y gran parte de estas provienen de excavaciones no controladas, lo que dificulta su atribución cultural. Como tradición textil, el arte plumario se extenderá por siglos como parte de una producción de objetos de lid, funerarios y de ofrenda, cuyas primeras evidencias aparecen ya en el tercer milenio antes de Cristo y que va a incluir a las principales culturas de esta área, entre ellas Paracas, Nazca, Moche, Huari, Sicán, Chimu e Inca, entre otras. Si bien, según indica King, gran parte de las piezas provienen de los últimos siglos previos a la conquista española. Aparentemente, después del siglo X, hay un incremento notable en la producción plumaria, especialmente en la costa norte de los Andes centrales, si bien no se saben las razones de por qué ocurre esto. Producción altamente especializada y caracterizada tanto por diseños abstractos como figurativos, el arte plumario incluirá, entre otros objetos, vestimentas como túnicas, tocados, penachos, coronas, ornamentos personales como abanicos y orejeras, objetos rituales, cabezas falsas de fardos funerarios, por ejemplo, estatuaria de madera, contenedores, instrumentos musicales, mazos, ondas, paneles y vestimentas en miniatura. En cuanto a su valor, King propone que posiblemente este habría estado vinculado a los colores radiantes que tienen las plumas utilizadas, sus propiedades de iridiscencia y suavidad, su capacidad de otorgar volumen y textura distinta a lo que ocurre con los tejidos. Asimismo, pues la puesta en valor posiblemente se vinculaba también a la dificultad técnica de su producción y a que estos materiales con los que se hacen las piezas provienen de zonas distantes respecto del área directa de desarrollo de las culturas que las hicieron. Para el caso Inca, tal relevancia y exclusividad es mencionada en las crónicas, en donde se señala que su producción y propiedad estaba controlada por el gobernante, que los entregaba a individuos como reconocimiento de sus servicios, que estos trajes eran utilizados en festividades solemnes o en celebraciones, considerándose las vestimentas más ricas y valoradas,
y que en distintas festividades religiosas las estatuas de los dioses eran vestidos y adornados con plumas, haciéndose ofrendas de estas a santuarios y entidades sagradas. En cuanto a las plumas utilizadas, estas corresponden principalmente a especies de pájaros del bosque tropical de la falda este de los Andes y de la Amazonía, siendo las más comunes las de guacamayos y loros, así como plumas de patos reales, paujiles, flamencos, garcetas, cotingas y tangaras. Se utilizaron principalmente las plumas pequeñas y simétricas que corresponden a las plumas de contorno del cuerpo del ave, que son las que les otorgan la silueta. Además, las más largas y asimétricas de vuelo pudieron utilizarse para tocado, mientras que para los objetos más pequeños, como las orejeras, se utilizaban pequeñas plumas precortadas. Según indica Giuntini, la identificación de la familia o la especie de pájaro es difícil de determinar y suele ser especulativa, debido a diversos factores entre los que se encuentra la semejanza en ciertos colores de las plumas entre especies, el posible daño de la pluma por el paso del tiempo, así como la edad, la dieta y la salud del pájaro del que proviene. En cuanto a su producción, las técnicas utilizadas para crear los mosaicos de plumas, desde King y desde Giuntini, se pueden dividir en dos categorías generales vinculadas al tipo de soporte: los materiales de este, la forma del objeto y la forma de adhesión. En el caso de soportes flexibles y permeables, las plumas son adheridas cosiendo guirnaldas de plumas previamente anudadas, disponiéndolas en franjas usualmente horizontales superpuestas entre sí y que normalmente se organizan de abajo hacia arriba. En el caso de soportes sólidos e inflexibles, las plumas se adhieren con adhesivos naturales, a veces combinando con técnicas de anudado y envoltura. De modo excepcional, a veces ambas técnicas se combinan. Es de notar que la adhesión de plumas siempre ocurre en relación a un diseño predeterminado, y que estas técnicas alcanzan una alta estandarización, incluso entre culturas distintas. Siguiente diapositiva. Gracias. A partir del contexto antes señalado y de las observaciones dadas por King como por Giuntini, consideramos una serie de categorías para el análisis de las piezas plumarias de los Andes centrales del Museo Chileno de Arte Precolombino, que incluían tanto aspectos culturales como visuales, materiales y técnicos. Respecto de la colección, se está trabajando por ahora con un total de 40 piezas, algunas de las cuales están asignadas culturalmente a Nazca, Wari, Chimú e Inca. De estas piezas, al menos 25 corresponden a soportes flexibles, mientras 5 son de soportes rígidos y 9 de soportes semiflexibles. Asimismo, en el caso de una pieza, se utiliza un soporte flexible que luego se adhiere a un soporte rígido. En cuanto a sus funciones, las piezas corresponden, entre otras cosas, a túnicas, vestimentas en miniatura, bandas de uso desconocido, penachos y collares o pectorales. En general, todas las piezas del museo muestran características más o menos estandarizadas respecto de otras piezas plumarias que están disponibles en colecciones internacionales y que también han sido estudiadas por otros investigadores. En relación a ellas, se consideró como primera categoría de análisis la asignación cultural, incluyendo posible cronología y zona de origen. Para el caso de esta categoría, es importante considerar lo señalado por King respecto a la dificultad de asignación de la mayoría de las piezas, al no provenir de contextos de excavación controlados, y el hecho de que muchas de ellas comparten aspectos técnicos y visuales que impiden asociarlas de manera precisa con una cultura. Por el momento se ha trabajado con las asignaciones culturales dadas por el equipo de colecciones del museo, y se espera en una segunda etapa poder hacer la corrección donde sea necesario o completar aquellas piezas en donde esta categoría está pendiente, considerando iconografía, composición, tipos de objetos y patrones de color como una forma de identificar donde sea posible. Asimismo, una segunda categoría de análisis utilizada correspondió a la identificación del tipo de objeto en que se realiza la técnica plumaria y su condición de soporte flexible o rígido. Vinculado a ella, se utilizó como tercera categoría de análisis la presencia de imagen e iconografía o la ausencia de esta, que ocurre usualmente en el caso de los objetos tridimensionales de la colección, si bien hay excepciones. Respecto de estas dos categorías, resulta relevante para su tipificación la comparación con otras colecciones, fundamentalmente internacionales, que permiten identificar el tipo de objetos que en muchos casos no está determinado,
así como el rastreo iconográfico para el caso de aquellos objetos que llevan imágenes usualmente bidimensionales. Asimismo, es relevante indicar que aspectos de la técnica y del diseño pueden también ayudar a discernir la posible función de ciertos objetos cuando ésta se desconoce. La cuarta categoría utilizada y la que concentró la mayor cantidad de atención por nuestra parte refirió a la forma de confección de cada objeto, vinculando el tipo de técnica empleada y el diseño del objeto o imagen. Para este punto se consideraron las clasificaciones técnicas de las autoras antes señaladas como puntos de partida para identificar las formas de producción de cada uno de los objetos analizados. Se consideraron como puntos a verificar la forma de la adhesión de las plumas, por guirnalda de pluma nuda y cosida, por adhesivo natural u otra técnica empleada, la relación de la técnica con el tipo de soporte, si son flexibles o rígidos, el tratamiento de las plumas, si están enteras, si están recortadas, si son teñidas, si están sin teñido, y la orientación y la superposición de las plumas en relación al diseño del objeto. La última categoría, para la cual se está utilizando solamente la información de fichaje que ya existe en el museo, tiene que ver con los materiales y las técnicas de los soportes a los que las plumas son adheridos. Debido a que se requiere de especialistas textiles para el reconocimiento de tipos de hilos o de lana en los tipos de tejido, en el caso de los soportes flexibles, así como de la especialización en diversos materiales utilizados en periodos prehispánicos para el caso de los soportes rígidos y semiflexibles, se está trabajando con los reconocimientos ya realizados por el equipo de colecciones del museo. Como conjunto, todas estas categorías de análisis se vinculan con el objetivo central del proyecto, que es poder determinar desde una perspectiva medial la relación entre el material y la técnica empleada con el diseño e imagen del objeto, atendiendo por ende no solo a lo que el objeto o la imagen representa, sino también a las condiciones objetivas mediante las cuales dicha imagen material es llevada a cabo. Tal enfoque medial resulta pertinente en el caso de los Andes centrales, en tanto refuerza propuestas realizadas por diversos autores como Denise Arnold, Thomas Cummings o Jürgen Golte, en torno a la condición inseparable, tanto a nivel técnico como conceptual, entre la imagen y el soporte dentro de la cultura visual andina. En este sentido, mientras que en estudios iconográficos más tradicionales, la imagen es concebida como una superficie decorativa del objeto en el que se dispone, y por ende se la separa y se la independiza de este, nuevas perspectivas que pueden enlazarse con la medialidad de la imagen proponen que ésta se encuentra siempre vinculada a la materialidad, que al proceso productivo de determinado objeto y la estructura compositiva que la forma de tal objeto determina. Eso por mi parte. Muchas gracias, María Eugenia. Bueno, a continuación les propongo que revisemos una selección de las piezas plumarias que hemos analizado en este proyecto de investigación que introdujo mi querida colega, y un conjunto de piezas que está compuesto por un uncu, una banda, una cabeza de fardo funerario, una orejera y 2 miniaturas, entre otras. La razón por la que hemos seleccionado esos tipos de piezas en particular es porque consideramos que en ellas es posible visualizar la manera en que la plumaria, en tanto medio, es capaz de confeccionar imágenes, lo cual podría llegar a ser problemático en el caso de los objetos o atavíos plumarios que no cuentan, en cambio, con un área lo suficientemente plana y delimitada. Perdón, ahí está. Una de esas piezas analizadas, que es la que estamos viendo ahora, y que proviene del Valle del Ica, es clasificada como uncu o camisa, pero también como bolsa, clasificación que luego de haber observado detenidamente la pieza no nos resulta en realidad demasiado convincente. La pieza está hecha a partir de una tela rectangular, doblada en 2 y cosida por los costados, quedando así un cuadrado unido en 3 de sus 4 lados. Si se tratara de una bolsa, el doblez debiera corresponder al fondo, ubicado en la parte inferior de la pieza, y la apertura debiera estar en cambio ubicada en la parte superior. El problema es que la orientación de las guirnaldas de plumas no es la misma que la de la pieza así concebida. En general, tal como señaló María Eugenia, las plumas son anudadas a un hilo o lana a modo de guirnaldas, con el cálamo hacia arriba y el vexilo hacia abajo.
Cada guirnalda, a su vez, es cosida sobre la superficie de la tela. Tal como se puede observar en la pieza, pero también, de acuerdo a algunas fuentes secundarias, esa adhesión o costura es realizada en hileras de abajo hacia arriba, de manera tal que el punto de unión de cada una de las guirnaldas queda oculto debajo de la otra. Esta observación podría llegar a respaldar la idea de que el sentido de las guirnaldas, y con ello el sentido de las plumas, puede servir como indicador para determinar el sentido de la pieza en su conjunto, que en este caso en concreto no sería, por lo tanto, el de una bolsa. La hipótesis de que se trata de una camisa o un miniatura pareciera ser más certera. Por un lado, la orientación de la pieza, con el doblez hacia arriba y la apertura hacia abajo, coincide con la orientación propia de esa prenda de vestir, orientación que posibilita que las personas puedan ponerse la prenda por arriba. Y por otro lado, la pieza tiene una suerte de apertura u ojal, justo en la mitad de la parte de arriba, no se alcanza a ver en esta imagen. Ojal a través del cual pasaría, en el caso de que se tratara de una camisa a escala, la cabeza, lo cual reafirma la idea de que se trata de una camisa. Así todo, el tamaño de esta pieza, que es de 28 por 28 centímetros, nos lleva a pensar que más que una prenda de vestir, se trata de una prenda en miniatura, tales como las que solían formar parte de las ofrendas. Otra de las piezas analizadas, que también pertenece a esta tipología, atribuida a las culturas Nazca Huari, ha sido confeccionada mediante el mismo procedimiento. En ambos casos, una de sus caras posee un diseño lineal relativamente simple, que es el que estamos viendo ahora, consistente en franjas horizontales de un mismo color, distribuidas de diferente manera. En un caso, el diseño consiste en 3 franjas de color más gruesas, que se estén separadas por 2 franjas de color más angostas, y en el otro, en cambio, consiste en un área de un mismo color con 2 franjas angostas en la parte de arriba y abajo. Esa imagen no la estoy proyectando. Ahora bien, en la otra cara de esa pieza, el diseño consiste en 3 filas divididas en 4 cuadrados o módulos, cada uno de los cuales está dividido a su vez en 2 áreas por una diagonal escalonada. Creo que se alcanza a ver. Los colores de los módulos son, como pueden ver, anaranjado y azulino en el caso de la fila superior e inferior, y amarillo y negro en el caso de la fila del centro. Cada color es dispuesto en el triángulo superior e inferior de forma alternada. De esa manera, a pesar de contar con un número limitado de colores, el diseño resulta visualmente dinámico y vibrante. En un principio podríamos decir que el uso de guirnaldas de plumas, así como de cualquier material hecho en franjas, que deba ser dispuesto, por lo tanto, en un sentido horizontal, favorece los diseños igualmente horizontales, tales como los que se aprecian en la parte trasera de ambas piezas. Sin embargo, las diagonales escalonadas de la cara delantera suponen un desafío, ya que, tal como hemos podido observar, han sido realizadas mediante la adhesión de pequeños pedazos de diferentes guirnaldas de colores en una misma hilera. Algunos tramos, por lo demás, son bastante angostos, lo cual debe haber dificultado la adhesión del pedazo correspondiente. Y finalmente, para poder confeccionar este diseño, fue necesario recortar algunas plumas y alinear las guirnaldas con mucha precisión, no solo en un sentido horizontal, sino también vertical, lo cual no es fácil tratándose de un material tan velloso como este. El diseño de la cara delantera de la camisa miniatura antes analizada, hay una imagen más de cerca, pero me refiero a esta, también vendría a desafiar esta suerte como de determinismo técnico propio del textil plumario andino, ya que consiste, como hemos mencionado, en una superficie de color azul calipso con un semióvalo de color verde, delineado por una franja de color rojo anaranjado, que es la que estamos viendo ahí. La confección de esa figura disculpen, geométrica fue realizada mediante la ya mencionada adhesión de guirnaldas de un mismo color, con algunos recortes en las plumas verdes que posibilitan que la forma sea efectivamente ovalada. La elaboración de la línea de color rojo anaranjado no debió haber sido, en cambio, tan simple, ya que implicó la adhesión de plumas por separado en cada uno de los tramos correspondientes, de manera tal que pudiera armarse este contorno circular. Hubiera sido más eficiente delinear esta figura utilizando una misma guirnalda, aprovechando, entre otras cosas, su flexibilidad. De haber sido así, sin embargo, las plumas no hubieran quedado apuntando hacia abajo, en la misma dirección que el resto, y eso claramente parece haber sido una preocupación del artífice, al menos en la confección de esta pieza.
En otras colecciones textiles prehispánicas, como la del Metropolitan Museum de Nueva York, hay otras piezas que son idénticas a estas dos miniaturas que acabamos de analizar. Esto nos lleva a pensar que se trata de un tipo de textil sumamente estandarizado, cuyo diseño adquirió en su momento un carácter convencional, vinculado a un uso determinado. Esta estandarización nos permite aprovechar la información existente sobre las piezas de esas otras colecciones, partiendo por el hecho de que solo la prenda que posee la forma semi-ovalada, que es la que acabamos de ver, corresponde a un unco o camisa de hombre, mientras que la prenda que posee un diseño andamero, en cambio, es un vestido de mujer. Pero también gracias a eso podemos confirmar que los diseños más sofisticados, que demandaron un trabajo de adhesión de plumas más complejos, son los que van en la cara delantera de las piezas, ya que finalmente son ellos los que poseen un significado en concreto. Actualmente en la sala textil del museo están siendo exhibidos dos unku de tamaño real, uno de los cuales, que es este que estamos viendo, efectivamente posee una forma semi-ovalada, truncada en este caso, de color amarillo contra un fondo de color rojo anaranjado, tanto en la parte delantera como en la parte trasera de la pieza. Dado que ha sido exhibido, como pueden ver, para su exhibición, el doblez correspondiente a la parte superior figura justo en el centro de la superficie, así como también el corte vertical que debió haber servido para que pasara a la cabeza. Ahí aparece señalado el lugar en el que está el doblez y el lugar en el que está el corte. En el caso de esta camisa, el corte además ha sido resaltado a través de un contorno de líneas horizontales, logrado a través de la alternancia de guirnaldas de color calipso y rojo anaranjado. Acá podemos ver una imagen más de cerca. Esta preocupación por la delimitación de las diferentes áreas también se manifiesta en el límite entre el semióvalo amarillo y el fondo de color anaranjado, que es lo que aparece una persona señalando ahí. Si bien ambas zonas han sido coloreadas cosiendo guirnaldas de plumas de abajo hacia arriba y de un costado hacia otro, tal como las camisas en miniatura, al mirar la pieza de cerca es posible observar que las plumas de los bordes del semióvalo apuntan hacia los costados y no en cambio hacia abajo. Acá tenemos una imagen más de cerca, tal como en el resto. Esto sucede porque una misma guirnalda ha sido adherida alrededor de toda esa área, lo cual implica que ciertos tramos están dispuestos de forma prácticamente vertical. Se trata de un recurso cuyo efecto es muy sutil, el cambio se produce solo a nivel de trama, no de color, pero al parecer necesario para que la figura se dibuje efectivamente contra el fondo. Dentro de la colección textil del museo hay al menos 6 piezas de pequeño formato que han sido catalogadas como banda, tocado, gorro, todas atribuidas a las culturas Nazca Wari. Esas piezas claramente poseen semejanzas formales y compositivas con las bandas o paneles de tamaño real, tal como el que acá, no lo hemos visto todavía, vale decir con aquellas piezas que eran utilizadas para cubrir los muros interiores de las habitaciones, como una pieza que vamos a ver posteriormente. Sin embargo, consideramos que no contamos con los antecedentes necesarios para sostener que efectivamente sean bandas o paneles miniaturas, así como tampoco tocados o gorros. De todas formas, en ambos casos se trata de una tela de algodón rectangular, tejida telar, con una wincha de color rojo, azul, negro o café, cosida a lo largo de uno de sus 4 costados, que es como la que estamos viendo acá en la parte superior. Con la diferencia, por supuesto, de que la banda o panel real y grande mide 184 por 66 centímetros, mientras que estas piezas rectangulares miden alrededor de 50 por 15. La manera en que las diferentes guirnaldas de plumas han sido adheridas nos indica que el sentido de estas piezas es efectivamente horizontal con la wincha hacia arriba. Acá estamos viendo otro. Los diseños son variados, pero relativamente simples, y en este caso sí tienden a la horizontalidad favorecida por este tipo de técnica. Tanto en el caso de la banda de tamaño real como en estas piezas rectangulares de menor tamaño, los hilos de la urdimbre se prolongan más allá de los límites de la tela, como se alcanza a ver ahí, conformando una suerte de cuerda o amarre en ambos costados. Sin embargo, en el caso de las piezas rectangulares, los hilos de la urdimbre también se prolongan en las 2 esquinas inferiores, como se puede ver ahí en la foto también, conformando 2 amarras adicionales a las que ya están presentes en la parte de arriba. Esta diferencia entre ambas desestabiliza la idea de que estamos frente a una pieza y su miniatura, dejando abierta la posibilidad de que estas últimas hayan cumplido otra función, una para la cual eran necesarias no 2, sino 4 amarres. 2 de las piezas que han sido catalogadas como banda, tocado o gorro presentan una diferencia sustancial con respecto a las otras.
adicional al hecho de que son más delgadas y largas. Si bien no se logra apreciar a simple vista, al mirar estas dos piezas de cerca se puede observar que las guirnaldas han sido adheridas de forma vertical y no en cambio de forma horizontal. Creo que ahí se alcanza a ver. Esto podría significar que la orientación de esas piezas es distinta a las otras, tal como hemos observado que ocurre en otros casos. Sin embargo, hay que considerar que en estas dos piezas están siendo utilizadas plumas que no solo pertenecen a un pájaro, el loro, que es más pequeño que aquellos que suelen ser utilizados en los textiles plumarios andinos, como los guacamayos, los flamencos y las garzas, sino que además es posible que haya sido sustraída las plumas de una parte de su cuerpo en donde suelen ser más cortas, que es el pecho. Pareciera ser entonces que ante una textura como la que es lograda con plumas pequeñas, resulta de cierta manera irrelevante la dirección o sentido con el que son adheridas las guirnaldas. En la misma sala textil donde está siendo mostrado el uncu y las miniaturas que revisamos previamente, está siendo exhibida también una pieza textil catalogada como banda, esta sí, la única que forma parte de la colección del Museo Chileno de Arte Precolombino. También en este caso se trata de una pieza que debe haber respondido a cierto nivel de estandarización en su época, ya que existen piezas prácticamente idénticas en las colecciones de otras instituciones. Todas las versiones de esta pieza fueron encontradas en la misma ofrenda de Corral Redondo, en el Valle de Churunca. En todos los casos se trata de una tela de algodón tejida telar de 184 por 66 centímetros aprox, a la cual han sido adheridas guirnaldas de color azulino y amarillo, mediante el procedimiento previamente mencionado. A pesar de que la pieza del Museo Chileno de Arte Precolombino está siendo exhibida de forma vertical, como la están viendo ahora, la orientación de las guirnaldas de plumas nos indica que su sentido es horizontal, con la wincha o guarda en la parte superior, tal como en el caso de las piezas rectangulares previamente revisadas. En este caso, los artífices no parecen haber considerado necesario separar ambos hemisferios de color mediante una guirnalda dispuesta de forma vertical, tal como sí se hizo en cambio en el uncu o camisa previamente analizada. Probablemente eso se deba a que, tratándose en este caso un área rectangular, era menos probable que los contornos se difuminaran. Finalmente, quisiéramos destacar el hecho de que, por increíble que parezca, el rostro de la cabeza de un fardo funerario wari también ha sido coloreado mediante este mismo procedimiento de adherir guirnaldas de plumas de colores sobre una superficie flexible. En este caso, los artífices han tenido que sortear el desafío de colorear y delinear prolijamente las partes del rostro, incluyendo aquella que está provista de volumen, vale decir la nariz. Pero en segundo lugar y sobre todo, han tenido que resolver la manera de representar los ojos mediante lo que hemos podido deducir que fueron sucesivas capas superpuestas de guirnaldas de diferentes colores, recortadas con extremo cuidado para poder configurar sus diferentes áreas. Rojas anaranjadas para la piel, negras para el párpado e iris y blancas para el blanco del ojo. Este mismo potencial de la pluma recortada para representar motivos abstractos o figurativos que exigen quizás mayor precisión se evidencia en la orejera discoidal de otra cultura andina, la chimú, en donde las grecas circulares de color calipso que se recortaron contra el fondo negro, o bien las grecas circulares de color negro que se recortan contra el fondo calipso, han sido confeccionadas mediante la adhesión de pequeños pedazos de plumas recortadas sobre un disco de madera. Vale decir, pegando directamente la pluma sin la utilización de guirnaldas. Sí, eso era lo último. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, María Eugenia, Paula, muy interesante y también conectada con estos objetos, ¿no es cierto?, que vamos a abordar en la siguiente mesa, en la siguiente, ponencia que va a dar Emilio Vargas Poblete, que es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Chile y magíster en Estudios de la Imagen. Actualmente estudia el programa de doctorado en Estudios Americanos por la Universidad Adolfo Ibáñez. Él va a presentar una ponencia sobre el uso de los detentes como fuerza protectora. Muchas gracias, Emilio, te escuchamos.
Hola, muchas gracias por la instancia, por haberme permitido compartir estos momentos. Claro, yo voy a exponer acerca de los detentes y debo decir que esto nace el año antes pasado, el 2020, cuando desarrollé una investigación de la colección de detentes del Museo Regional de Rancagua. Por lo tanto, las imágenes que les voy a mostrar a continuación pertenecen a esa colección, ¿no? Esta ponencia tiene como objeto de estudio a los detentes, piezas singulares en donde se conjunta imagen, texto y portabilidad. Estos objetos son parte del repertorio material y gráfico dentro del marco de la devoción católica. La devoción del Sagrado Corazón de Jesús otorga a estas piezas un poder que opera protegiendo al portador. Nos preguntamos, ¿de dónde proviene ese poder y cómo opera? Ante estas interrogantes proponemos un marco mayor en donde el detente se inserta dentro del poder agencial de las imágenes religiosas. El detente no es un mero accesorio ni es una pieza decorativa, sino que es presencia y acción dentro de la realidad. El poder que le brinda al feligrés que porta este objeto activa su potencial performático. Es así que entendemos al detente inmerso en un marco agencial en donde la teoría de la imagen nos entrega herramientas para su abordaje. Primero describiremos al detente destacando sus características más notables. Luego nos remitiremos a estas piezas acercándonos desde la teoría de la imagen, haciendo operativas para nuestro caso de estudio las nociones fundamentales de los teóricos de la imagen contemporáneo. Sobre todo nos ocuparemos de David Friedberg y particularmente de su libro El poder de las imágenes. Los detentes son pequeños objetos de carácter devocional de entre 8 y 15 centímetros con formas diversas. Pueden ser ovalados, rectangulares, cuadrados o también pueden tener formas más singulares como de ancla, corazón o cruz. Son objetos de tela que generalmente se usan prendidos a la vestimenta en el pecho junto al corazón. En la parte frontal tienen la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, la cual está determinada iconográficamente con la imagen de un corazón de color rojo, del cual brotan gotas de sangre. Está cruzado por una corona de espinas y está coronado con una cruz en llamas. En el reverso, generalmente, tiene una inscripción textual que en la mayoría de los casos dice: "Detente, el corazón de Jesús está conmigo". Lo podemos entender como un artefacto que está compuesto por una materialidad de textil y con una imagen y una inscripción textual. Tiene un carácter portátil y es fundamentalmente un amuleto. Es un amuleto ya que previene ante males y peligros, es decir, actúa como un escudo. Su función es proteger. A diferencia del talismán, que opera mediante una acción que transforma la realidad, su función es cambiar la realidad. En este sentido, el detente es usado principalmente en contextos de plagas o de guerra. Al respecto, es interesante detenerse en el uso actual del detente en nuestro contexto del COVID-19, ya que en el año 2020, cuando se comenzó a expandir la pandemia a nivel global, surgieron y tomaron relevancia los detentes, pero bajo un ejercicio de apropiación contemporánea que asumía la tecnología como eje central de esta crisis. El arzobispado de Arequipa emprendió una colecta cuyo fin era reunir fondos para los afectados por el coronavirus y a cambio de un monto de dinero se le hacía llegar al donante un detente. A su vez, la revista española Misión creó una página web en donde el feligrés podía acceder a recibir un detente en su correo electrónico que podía imprimir. También en redes sociales se han visto circular detentes con la siguiente inscripción: "Detente coronavirus, el Sagrado Corazón de Jesús está conmigo". Ahí. Los detentes desarrollan su potencial en el uso. Es cuando el feligrés lo porta junto a su pecho que opera el poder protector del objeto. Cuando la pieza entra al museo, imagen que vemos acá en el Museo de Rancagua, esta se desactiva ya que pierde su operatividad. En el ingreso al museo, la pieza pasa a ser parte de una colección. Esto implica la estandarización de la pieza, se le sustrae de su contexto de uso. Cuando el detente es parte de una colección, se lo investiga, se lo conserva, se lo restaura, entra al ámbito de la patrimonialización. Ahora abordaremos al detente en su función en tanto agencialidad, ya que es su poder protector lo que le brinda su singularidad. Creemos que el ámbito religioso y la performatividad del detente son ámbitos fundamentales para conocerlo. Proponemos como vía de entrada la teoría de la imagen, enfoque que nos permite analizar los aspectos rituales y de consagración del objeto. Las diferencias
Las diferentes teorías de la imagen intentan dar cuenta de una serie de objetos y artefactos que en la relación que tenemos con ellos resultan conflictivos en el asentamiento de límites en los cuales queremos fijar. La imagen es problemática ya que se nos presenta como abierta y polifacética. Las teorías que la sitúan como su objeto de estudio establecen estrategias para acercarse a ellas, pero no existe un sistema intelectual que las agote. Ahí. El ámbito trascendente está lindado bajo la condición divina, pero dicha condición no es óbice para que se lleve a cabo un tránsito comunicacional entre el ser humano y la divinidad. Es así que Dios se puede expresar de forma espontánea, pero también se lo puede invocar bajo un rito. Siguiendo a Mircea Eliade, la idea primigenia de consagración está dada por la diferencia entre lo profano y lo sagrado. Los elementos que se ponen en marcha en el momento de la consagración ritual de un espacio están en relación con la noción de hierofanía. La hierofanía es una manifestación de lo divino, es cuando una deidad, un espíritu, un ente de una dimensión divina se hace presente en este mundo terrenal. Dicha manifestación se puede hacer presente de diferentes formas y puede objetivarse de múltiples maneras. La imagen es el ser de lo sensible, nos dice Coccia, y nos recuerda que la imagen no es un accidente del sujeto, ya que lo sensible no es una propiedad de las cosas y puede llegar a instituir lo real en su potencial performático, que es lo opuesto a la descripción instrumental de la imagen como reflejo mimético de la realidad. La agencialidad de la imagen está en relación con percibir la presencia que porta y en un marco mayor se asienta en el vínculo que el ser humano establece con lo divino en tanto manifestación. La imagen es portadora de la posibilidad de la materialización de lo divino. En este sentido protector, en el detente tiene un énfasis que está dado por su inscripción textual, que en la mayoría de los casos dice, detente, el corazón de Jesús está conmigo. Podemos apreciar en primera instancia que la frase está lindada por signos exclamatorios, lo que le otorga un carácter de urgencia y premura. Es una exclamación que enmarca el enunciado como si fuera un grito. En el contexto de guerra se dirige al enemigo. De hecho, en algunas guerras la frase sufre una modificación y se puede leer en el detente: detente bala enemiga, el corazón de Jesús está conmigo, subrayando el contexto bélico y particularizando el peligro objetivado en una bala. El detente es un portador de habla, posee la inscripción textual y esta inscripción tiene el énfasis exclamatorio que reclama y acude al poder salvífico del objeto. Hay amuletos que se componen de frases y letras, las cuales se consideran sagradas y ayudan a potenciar los efectos defensivos. Tal es el caso de las filacterias, por ejemplo. El detente se compone de una imagen en su anverso y la inscripción textual en su reverso, pero ¿de dónde obtiene su poder de intervenir en la realidad para proteger al portador? Según Friedberg, la imagen sagrada puede ser hallada en la naturaleza o puede ser creada. En ambos casos se la consagra, al objeto natural se lo consagra para ratificar su poder. En el caso del objeto creado, se lo consagra para que se active su poder. En el segundo caso, la teúriga es una serie de acciones destinadas a dar vida a las imágenes de dioses y dotarlas de poder y movimiento. Al respecto, a lo largo de la historia han existido múltiples maneras de consagrar las imágenes. Por ejemplo, en los ritos babilónicos se realizaban las siguientes actividades: barrer el suelo, ungir, ofrecer, lavar la imagen y abrirle la boca, incensar, rociar agua bendita, libar, ofrecer una comida, adornar con finos tejidos, etc. Estas prácticas rituales de consagración tienen como objetivo despertar a la imagen. Se pretende que la representación de la deidad deje su condición de mera representación y se active en su potencial vivificante. Se apela a una presencia del Dios que habita la figura, se encarna en la imagen. Luego de la consagración ya no puede escindirse la presencia divina de su encarnación material, que es la imagen de esta deidad. En este sentido, el fiel, cuando está frente a la imagen de la deidad que es el objeto de su devoción, se desentiende de la condición representacional de la figura, ya que en la figura ve a su Dios, sin distinción entre la distancia mimética y la presencia activa. La presencia de la imagen religiosa tiene un poder que opera en el feligrés, pero también el sujeto ante la presencia encarnada en las imágenes reacciona de diferentes maneras.
Esta condición dinámica de la relación entre sujeto y la imagen es lo que Friedberg denomina respuesta. Se consideran no solo las manifestaciones y la conducta de los espectadores, sino también la efectividad, eficacia y vitalidad de las propias imágenes. En el caso de los detentes, estas piezas se llevan junto al cuerpo, generalmente, en el pecho al lado del corazón. Esta ubicación es relevante en tanto acerca la representación del Sagrado Corazón de Jesús con el corazón del sujeto que porta la pieza. Se juntan ambos corazones, enfrentados bajo las vestimentas como un juego de reflejos. De alguna manera la pieza se hace parte del cuerpo portante. Nuevamente Friedberg nos señala, si el fiel lleva una imagen pequeña en su mano o cerca de su cuerpo, las fuerzas malignas y hostiles no se atreverán a acercarse y el suplicante se verá libre de caer en tentación. El detente se oculta a los demás. Así, el portador establece una relación de complicidad íntima con la pieza y su confianza y fe solo son perceptibles en el ámbito de su conciencia. Para concluir, diremos que detrás de cualquier interpretación y manera de abordar las piezas de los detentes está la separación entre dos grandes maneras de pensar a la imagen. Estas dos maneras se diferencian en el grado de eficiencia que se le otorga a la imagen. Entre estas dos vías, nosotros en esta ponencia hemos optado por entender a la imagen como portadora de un potencial vivificante y transformador. La imagen tiene un poder que a veces se institucionaliza bajo las operaciones rituales que la consagran, pero que en muchos casos ejerce un poder y tiene una injerencia en los sujetos en una dimensión cotidiana. Por ejemplo, pensemos en una fotografía. En ella podemos ver formas, colores, podemos identificar elementos que reconocemos como parte del mundo, un árbol, una montaña, un niño, etc. Podemos tener la actitud distante frente a cualquier fotografía, podemos analizarla y reflexionar en términos estéticos frente a esa imagen. Pero, ¿qué pasa si nos enfrentamos a una fotografía de un ser cercano, supongamos una madre, y sigamos suponiendo que esa madre falleció hace algunos años? La actitud distante frente a esa fotografía ya no se podría llevar a cabo, ya que nos evocaría momentos del pasado junto a esa madre fallecida. Esa fotografía nos traería recuerdos, nos removería los afectos y no podríamos mantener una actitud de indiferencia ante ella. Con este ejemplo quiero ilustrar que una imagen puede llegar a ser muchas cosas, pero es esencialmente dos cosas. Por una parte es un mero objeto entregado al dominio de lo material, y por otra parte puede conmovernos con su poder que se desentiende de la dimensión meramente material y activa su poder estrechando el vínculo que tenemos con ella. Cualquier imagen puede ser ambas cosas al mismo tiempo si es que hay más de un sujeto relacionándose con ella. Y aquí finalizo mi ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por sus ponencias. Me parece que es muy interesante y la dimensión, cómo se conectan, ¿no? La dimensión perceptiva, la dimensión material también, de todos los elementos que están puestos en escena, tanto los elementos que nos hablaban Paula y Eugenia sobre hechos con pluma, cuyos usos, ¿no? También se trata de indagar justamente a partir de los elementos materiales, de cómo están conformados, la idea de las muñecas y de los anillos, en el caso de la ponencia de Sergi y de Jimena, y por supuesto estos detentes que parecen, ¿no es cierto?, tan fascinantes como amuletos. En cada uno de esos casos, por una parte son imágenes, aparecen, ¿no es cierto?, como una imagen, pero también aparecen como un elemento material tremendamente importante. Los detentes están bordados, han sido bordados, tienen texturas, tienen relieve. Rosa de Lima siente la necesidad de ponerse, de mandar a hacer un anillo, que además, ¿no es cierto?, es un anillo con como una especie como contenido afectivo, porque se lo regala al hermano. También, por otra parte, tal como decía Sergi, hay una necesidad como de tener una relación a través del muñeco, que es algo físico, con algo que se supone que es netamente espiritual. Entonces, me gustaría que cada uno de ustedes, en el breve tiempo que nos queda, que son solamente algunos minutos, si es que alguno de ustedes se anima a hacer alguna reflexión respecto, ¿no es cierto?, a ese juego entre percepción y materialidad, junto, ¿no es cierto?, con esta búsqueda, ¿no?, también
espiritual o, ¿no es cierto?, de una carga de valor, ¿no?, de poder que, por ejemplo, tenían las plumas. Sí, puede ser. Sí. ¿Kena? ¿Tú? No, no. Sí, gracias Sandra por tu invitación a seguir pensando estos temas en conjunto con las personas que nos han acompañado hoy. También creo que hay muchos puntos de articulación, muchos puntos comunes entre nuestros respectivos objetos, por más disímiles que parezcan ser. En el caso de la plumaria, de los Andes centrales al menos, no sé, lo que hemos podido observar es que los artífices plumarios tenían como cierta consistencia en la confección de sus objetos y atavíos en aras de esa percepción a la que tú, Sandra, estabas aludiendo, en el fondo en aras de los efectos visuales que esta confección pudiera producir en el observador. Pero también una consistencia en relación a los usos y funciones que se le atribuían a cada uno de estos objetos. Pero un poco lo que hemos tratado de plantear en esta presentación es que esa consistencia muchas veces era no sé si la palabra sea traicionada, sino más bien que esa consistencia muchas veces no era respetada cuando la ocasión lo amerita. Por ejemplo, no es que sea la pluma en términos genéricos, sino que si se trata de una pluma en particular, como vimos que sucede con la pluma del loro, que es más pequeña, que es más vellosa, que es más quizás desordenada que las otras plumas con las que trabajaban, esta consistencia que había habido en los otros objetos de ir disponiendo las guirnaldas de forma horizontal y de arriba hacia abajo, podía ser, a eso me refiero, traicionada. Entonces, como que yo diría que hay una preocupación en el efecto visual y por lo tanto también en lo que se percibe de estos objetos, que queda patente en el examen de la confección de estas piezas, pero también, y eso es lo que nos terminó interesando mucho, hay una negociación por parte de los artífices con respecto al medio. Hay una constante negociación en la que a veces se imponen las preocupaciones y a veces se acatan las posibilidades técnicas y materiales de este medio en concreto que vendría a ser la plumaria. Entonces un poco por ahí ha ido nuestro trabajo en la observación de lo que pasa cuando se imponen las preocupaciones y necesidades y cuando más bien se acatan esas posibilidades. En aras, por supuesto, y en línea con lo que tú estabas planteando, de los efectos visuales y perceptivos, pero también de las funciones, porque siempre, por lo menos en estas culturas, son objetos que cumplen una función determinada y que, como está ampliamente analizado, no es necesariamente la estética. Eso por mi parte. Sí, ahora se me ocurrió algo para añadir, que respecto a esta idea del uso y la percepción y el cuerpo también, que es algo que apareció también en las otras exposiciones, porque si bien nosotros obviamente nos aproximamos a estos objetos en una condición donde el objeto está plano, hay que pensar que estos son objetos a los que se miraba en uso, se miraban muchos de ellos porque son elementos de vestimenta, se miraban con la tridimensionalidad que el cuerpo implica, y en ese sentido la percepción de estos objetos también estaba alterada en relación a quién lo usaba, en qué contexto se utilizaba, el movimiento que se implicaba. Entonces, estas plumas, digamos, uno las ve ya hoy en día como un objeto inmóvil, pero muchas de ellas no, la forma de relación del usuario y de quien mira era también obviamente, con intervención del cuerpo. Entonces, eso añadiendo en relación a lo que había mencionado en algún momento Emilio, de los detentes y la relación entre el detente y el cuerpo. Eso. Sí, bueno, Sí, con yo respecto... voy... Perdón, es verdad. Disculpa, con respecto a los detentes y su relación con la percepción y materialidad,
Si bien es cierto, existen detentes que se imprimen, ¿no? Que se estampan, por definición, el detente tradicional es bordado y tiene una dimensión, digámoslo, topográfica de relieve, que está vinculado al tacto mismo. Ahora sí, eso lo ponemos en relación a este objeto eh, que se articula con el cuerpo en tanto que es un objeto portable. Claro, como decían anteriormente, que ahí ocurre una negociación o articulación con el cuerpo mismo que lo porta también en su dimensión volumétrica, ¿no? De sentirle el peso, el volumen, la textura y el tocar el objeto. Ahora, si bien al menos mi propuesta que tendía hacia la agencialidad de este objeto en tanto, claro, en tanto amuleto como algo así como un escudo protector simbólico, esa agencialidad de alguna manera y todo su adosamiento de esta presencia y de este poder se tiene que, se materializa concretamente en el objeto con su dimensión que se modula con diferentes materialidades y relieve. Efectivamente, hay ahí una buena aproximación que es muy pertinente con respecto a esa percepción y de la modulación plástica finalmente que tiene este objeto con respecto a su uso portable, ¿no? Sí. Ahora creo que me toca a mí. Yo simplemente voy a añadir, concuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros, que es absolutamente a ver, necesario tener en cuenta la percepción, no solo la percepción actual, o sea, no solo la percepción histórica, intentar reconstruir la percepción histórica, sino que hay que tener en cuenta la percepción actual, simplemente para saber las pequeñas, digamos, desviaciones que tenemos. Simplemente, o sea, solo teniendo en cuenta las desviaciones actuales de nuestra mirada, podremos realmente llegar a una pseudo reconstrucción de la percepción histórica. Y en esta percepción se articulan todas las posibles dimensiones. Lo que hemos dicho de la materialidad, por ejemplo, los colores, lo que ha dicho Jimena respecto a la liturgia y el tiempo. No es lo mismo durante el día, durante la noche, no es lo mismo en Pascua que en Navidad, que en verano. Comunidad o en individuo, la dimensión corporal, que también mi compañera ha añadido. Hay que absolutamente tenerlo todo en cuenta. Y también tener en cuenta eso, las desviaciones, yo creo, de nuestra mirada actual, porque solo poniendo en jaque esta mirada podremos ver realmente eso, lo que nos está impidiendo ver de cómo se utilizaba. Como Paula ha dicho también, ¿no? Hay que ver las prácticas, las funciones de todos estos objetos, de estos testimonios. Y bueno, en fin, evidentemente las circunstancias y el contexto en las que están guardadas ahora mismo, los que han sido conservadas, pues digamos que crean un poco de turbulencias para entenderlas. Es que precisamente o sea, no creo que añada algo muy nuevo, pero precisamente es el enorme desafío que en el caso, por ejemplo, que estamos trabajando con Sergio, esta imagen del niño Jesús, la necesidad del tacto, cómo se contextualiza, porque finalmente en cada una de estas imágenes que se han mostrado, existe esa necesidad, pero evidentemente su contextualización no es fácil, sobre todo en el aspecto que trabajamos nosotros, que es el de la espiritualidad femenina, ¿cierto? Donde se pretende establecer una tradición, y no sé si ocurre, bueno, también Emilio, con lo que tú mencionabas, ¿cierto? Como ahí está la necesidad de establecer una continuidad y que hace difícil distinguir cómo se adapta justamente ese uso de la imagen al contexto en el que aparece cuando la tradición es justamente un valor. Entonces, no está fácil. Y nada, estamos en el tiempo. Yo lo siento mucho porque yo creo que hay muchas
muchas cosas que a uno se le ocurren, ¿no? Posibilidades que tienen estas imágenes, estos objetos, los recuerdos también de esos objetos a través de texto, a través de, ¿no es cierto?, las formas en cómo se hacían, cómo se usaban, dónde están, cómo se conservan, pero ya estamos en el tiempo, de todas maneras, tal como decía antes, este coloquio sirve también para, no solamente para exponer temas, sino para dejar las preguntas hechas, quedar en el aire, ¿no es cierto?, con todas esas relaciones que se pueden armar entre objetos y temas distintos, pero que al mismo tiempo tienen pequeños links entre ellos. Así que muchísimas gracias a todos ustedes, gracias también a los que nos escucharon, y nada, nos vemos para el próximo coloquio. Muchas, muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, Sandra, gracias a todas y todos. Gracias, Sandra.